Fue el narcotraficante más buscado del planeta. Y hoy vive en una celda donde el sol no entra y el tiempo no avanza. Antes de empezar, suscríbete a Crimen Oculto. Aquí revelamos lo que otros prefieren callar, los secretos del poder, las sombras del crimen y la verdad detrás de quienes parecían intocables. Activa la campana, deja tu like y prepárate para conocer cómo el hombre más buscado del mundo terminó atrapado en una celda donde ni el tiempo se mueve. Retrocedamos a los años 90. El Chapo Guzmán era ya una leyenda viva. Después de Pablo Escobar, fue considerado el narcotraficante más poderoso del planeta. Su imperio movía cerca de $3.000 millones al año, una fortuna construida a base de rutas, corrupción y sangre. Crecido en las montañas de Sinaloa, Joaquín Archibaldo Guzmán Loera conocía la pobreza y el poder. Fue cofundador del Cártel de Guadalajara, pero su ambición lo llevó a formar su propio reino, el Cártel de Sinaloa, una red tan grande que ni los gobiernos lograban dimensionarla. Tenía flotas de aviones, túneles subterráneos, submarinos artesanales y una red internacional que cruzaba fronteras con impunidad. Pero en 1993, su suerte cambió. Un cardenal católico fue asesinado a tiros en el aeropuerto de Guadalajara y el crimen fue vinculado directamente a su organización. El escándalo sacudió a México y atrajo la atención internacional. El 9 de junio de 1993, el ejército mexicano logró capturarlo. El hombre que mandaba sobre ejércitos cayó prisionero. Fue sentenciado a 20 años de cárcel, acusado de homicidio, narcotráfico y lavado de dinero. Muchos creyeron que su historia había terminado, pero apenas comenzaba. La fuga que humilló a un gobierno durante su encierro, Guzmán demostró que el poder no necesita libertad. Controlaba a guardias, dirigía operaciones y mantenía contacto con el exterior. Y en 2001 protagonizó lo impensable. Escapó de una prisión de máxima seguridad oculto en un carro de lavandería. Su fuga fue una burla al Estado mexicano. El capo desapareció sin dejar rastro. Durante más de una década, volvió a dirigir su cártel desde las sombras, ampliando sus dominios y consolidando su mito. Su poder era tan grande que en Sinaloa se decía que nadie podía arrestarlo, sin su permiso. En 2014, tras años de persecución, fue capturado nuevamente por el ejército. Pero su encierro duró poco. El 11 de julio de 2015, el Chapo volvió a hacer historia. Se fugó otra vez. Debajo del suelo de su celda había un túnel de 1,5 kilómetros de largo y 10 metros de profundidad, con iluminación, ventilación y rieles metálicos para una motocicleta adaptada. Una obra de ingeniería criminal excavada con precisión milimétrica y financiada con millones de dólares. El escape no solo fue una hazaña técnica, sino una demostración del nivel de corrupción que lo rodeaba. El túnel se construyó justo debajo de un penal federal. Nadie vio nada, nadie escuchó nada. El gobierno de Enrique Peña Nieto quedó en ridículo. El mundo se preguntaba cómo era posible que el hombre más vigilado de México volviera a desaparecer. Durante meses, fue el fugitivo más buscado del planeta. México desplegó miles de soldados, helicópteros, drones y tecnología satelital, pero Guzmán parecía un fantasma. Mientras tanto, su cártel seguía operando sin interrupción, exportando toneladas de droga, controlando territorios y generando millones. Era evidente que su poder trascendía las paredes de cualquier prisión. Finalmente, en enero de 2016, la historia dio un giro inesperado. El Chapo fue recapturado en Sinaloa gracias a una operación conjunta con Estados Unidos. Su ego lo traicionó. Había contactado a productores de cine para hacer una película sobre su vida. Ese movimiento reveló su ubicación. Fue extraditado a Estados Unidos, donde enfrentaría el juicio del siglo. El proceso se llevó a cabo en Nueva York y fue uno de los más mediáticos de la historia. Durante meses, testigos protegidos y excolaboradores describieron el funcionamiento interno del Cártel de Sinaloa: sobornos a políticos, asesinatos ordenados por teléfono,
túneles secretos y fortunas escondidas en efectivo. La DEA y el FBI presentaron pruebas de más de 200 toneladas de droga traficadas a Estados Unidos y millones en pagos ilegales. El jurado no tuvo dudas, cadena perpetua más 30 años adicionales. Pero lo más impactante aún estaba por venir. El castigo no sería solo físico, sería mental. El Chapo sería enviado al lugar más temido del sistema penitenciario estadounidense, ADX Florence. El Alcatraz de las Montañas Rocosas. ADX Florence, en Colorado, es la prisión más segura del mundo, un lugar diseñado no solo para impedir fugas, sino para borrar lentamente la mente de quien habita allí. El Chapo vive en una celda de 2 por 4 metros, hecha enteramente de concreto. Todo, la cama, la mesa y la silla, está fijado al suelo. No hay ventanas que muestren el sol ni contacto humano. Las paredes son a prueba de sonido, y el silencio absoluto se convierte en tortura. El preso pasa 23 horas al día encerrado, sin ver a nadie, sin hablar con nadie. La única hora al aire libre se cumple en un patio de concreto cerrado por muros altos, donde ni siquiera se puede ver el cielo. Dentro de la celda, una bombilla de 40 vatios ilumina el espacio las 24 horas del día. Por la noche, baja su intensidad, pero nunca hay oscuridad total. La temperatura es constante, unos 20 grados, sin frío ni calor. No existen las estaciones ni el paso del tiempo. Su cuerpo ya no sabe si es verano o invierno. Estudios médicos confirman que el aislamiento prolongado reduce la materia gris en zonas del cerebro asociadas a la memoria y las emociones. Los efectos pueden ser irreversibles. El Chapo recibe una dieta controlada de 3.000 calorías diarias, servida a través de una ranura metálica, sin olor, sin sabor, sin rostro. Un recordatorio diario de que el lujo quedó en el pasado. Las organizaciones de derechos humanos afirman que este tipo de reclusión viola la 8ª enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que prohíbe los castigos crueles e inusuales. Dicen que lo que vive allí no es una pena, sino una forma de tortura psicológica. Robert Hood, exdirector del penal, lo resumió en una frase: ADX no fue construida para la humanidad, fue construida para el control. Guzmán, que un día ordenó muertes, manejó fortunas y compró gobiernos, ahora vive solo con sus pensamientos. El silencio que antes usaba para planear sus fugas, hoy es su peor enemigo. El Chapo Guzmán, el mismo que escapó de 2 prisiones, hoy permanece enterrado en vida. Sin túneles, sin poder, sin ruido, solo concreto, luz blanca y silencio. Su castigo no fue la muerte, sino escuchar su propio eco por el resto de sus días. Así terminó el imperio de 1000 túneles, no con una explosión, sino con un susurro. Si te impactó esta historia, suscríbete ahora a Crimen Oculto. Cada semana te traemos los casos más oscuros del crimen real y las verdades que las autoridades prefieren no mostrar. Comenta, ¿crees que el aislamiento total es justicia o tortura disfrazada?